Nicolás López, usted ya lo conocerá, este director de cine, ya está en Santiago 1 para cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva en el marco del juicio por abuso sexual en el que fue encontrado culpable. Esta medida cautelar fue decretada por el Tribunal Oral en lo penal de Viña del Mar por el riesgo de fuga. Andrea Pino nos entrega los detalles. Andrea. ¿Cómo están? Mónica Chantal, buenas tardes. Por el riesgo de fuga, pero también tomando en cuenta la gravedad de los delitos ya acreditados, dijo el juez, y las penas asociadas a esos delitos, es que finalmente el tribunal hoy decidió decretar esta medida cautelar, que es una medida cautelar excepcional, de último recurso, de último ratio. Es probablemente la de mayor intensidad, no probablemente, es la de mayor intensidad, y todo esto también a la espera de que la defensa del cineasta presente los recursos pendientes. Recordemos que su abogada, Paula Vial, ya había sostenido en la lectura del veredicto que iban a presentar un recurso de nulidad. Vamos a revisar primero lo último. Seguramente ustedes están viendo ya en imágenes el ingreso del cineasta, del condenado al penal de Santiago 1. Tras esto, la abogada defensora publicó un comunicado de prensa muy en línea con lo que ya había expresado esta mañana en la audiencia de revisión de las medidas cautelares. Sostienen en este comunicado de prensa, tal como hemos dicho, no estamos de acuerdo con la condena de 5 años y un día y solicitaremos la nulidad del juicio. No compartimos la decisión del tribunal de decretar prisión preventiva. Se trata de una medida desproporcionada, dicen, ya que el señor Nicolás López no es un peligro para la sociedad. Él ha cumplido rigurosamente las 3 medidas cautelares vigentes, que eran firma mensual, arraigo y alejamiento de los denunciantes desde el inicio de este largo proceso hace casi 4 años, dice el comunicado. Y finaliza diciendo que la medida impuesta por el tribunal se acatará de manera inmediata, sin perjuicio de los recursos que presentaremos. De hecho, fue la abogada quien trajo precisamente a su defendido, el cineasta Nicolás López, hasta este lugar de Santiago, hasta el recinto donde tendrá que cumplir esta medida cautelar, acompañado por presumiblemente parte de su familia. Él estaba precisamente en el domicilio de uno de sus familiares y fueron finalmente ellos, junto a la abogada, quienes lo trajeron tal como se habían comprometido durante la audiencia de revisión de las medidas cautelares. Vamos a revisar en primer lugar las declaraciones de la defensora, que se refirió precisamente a esta decisión del tribunal de juicio oral en lo penal de Viña del Mar de finalmente decretar la medida cautelar de prisión preventiva para Nicolás López. Señoría, creemos que las razones del peligro para la seguridad de la sociedad no se cumplen en absoluto. No hay razones para estimar que pueda efectivamente estar en riesgo con la libertad de mi representado. No hay hechos nuevos también en relación a esto y al peligro para la seguridad de la sociedad. No hay hechos nuevos denunciados, siendo el último aquel por el que se lo condena. Vamos a revisar también qué fue lo que dijo el juez a propósito de esta decisión, decretar la medida cautelar de prisión preventiva, tal como estaba solicitando el Ministerio Público y los querellantes. Recordemos también antes que en la audiencia de veredicto realizada el pasado 26 de abril, Nicolás López fue condenado a cumplir una pena de cárcel de 5 años y un día por 2 delitos de abuso sexual. Fue absuelto porque no se dio por acreditado un delito de violación que habría ocurrido en el año 2004 en Viña del Mar. También se le absolvió de otro delito de violación y abuso sexual reiterado ocurridos entre 2015 y 2016 y fue absuelto también de un delito de ultraje público en 2012. Sin embargo, fue condenado a cumplir 5 años y un día por estos 2 delitos de abuso sexual. Vamos a revisar lo que dijo el juez tras la decisión de medida cautelar. Por reunirse las exigencias legales, el tribunal de manera unánime decreta la prisión preventiva del acusado Nicolás Javier sentenciado, Nicolás Javier López Fernández, y considerando que su domicilio en este momento es el que ya se indicó, que no voy a repetir, para efectos de, como esta es una audiencia que se está transmitiendo, deberá ingresar al penal de Santiago 1 y lo que corresponde es despachar una orden de detención en su contra por ambas policías para efectos de que se pueda cumplir con esta resolución. ¿Ya? Así que de ese orden de ingreso y orden de detención a ambas policías en el domicilio que se indicó, que
Andrea, entonces, a ver si entendí bien. Básicamente, Nicolás López fue, primero, condenado a 5 años y un día, ¿no es cierto?, de presidio, pero él va a apelar. Y entonces, en este periodo de apelación es que la medida cautelar, porque él no estaba en prisión preventiva hasta ahora, se le pide que ingrese a la cárcel durante este periodo de apelación, por lo que se decía riesgo de fuga, pero además porque la pena, ¿no es cierto?, de 5 años y un día, que es cárcel efectiva, implicaría aumentar la medida cautelar, ¿no es cierto? Efectivamente, es uno de los requisitos objetivos que exige la ley para aplicar esta medida cautelar. Se cumple en este caso, lo decían desde el tribunal, por lo tanto pueden ellos finalmente decretar esta medida en línea con lo solicitado por el Ministerio Público y también los querellantes. Hay un plazo todavía en que la defensa de Nicolás López puede recurrir, presentar en este caso un recurso de nulidad que ya había sido anunciado por la defensa, porque este plazo significa que la sentencia no está ejecutoriada, proceden todavía recursos y por eso es que no está cumpliendo condena, sino se revisa esta medida cautelar a la espera precisamente de la presentación de estos recursos y de lo que resuelva el tribunal correspondiente sobre aquello, pero habrá que esperar este periodo para ver en definitiva si es que corresponde que comience a cumplir condena o no. Mientras tanto, es una medida cautelar en línea con lo que dice la condena y la sentencia, la gravedad de los delitos acreditados y también la pena asignada por la ley para estos delitos. Nos queda pendiente también la declaración del fiscal en esta audiencia de revisión de medidas cautelares. A ver, la argumentación dice relación con que las circunstancias que se habían decretado las cautelares previas, que era de firma, arraigo y prohibición de acercarse a la víctima, habían cambiado. ¿Y cuál es el cambio? Que fue condenado a una pena efectiva de cárcel. Por lo tanto, en el común de los casos, cuando los imputados son condenados a cumplimiento efectivo sin posibilidad de pena sustitutiva, lo que correspondería era que el señor Nicolás López ingresara a cumplir dicha pena al Centro Penitenciario Santiago 1. Bueno, como señalamos en la audiencia, el hecho del recurso de nulidad del resultado de esto es un hecho futuro e incierto. Lo cierto que tenemos el día de hoy es que el señor Nicolás López se encuentra condenado a una pena efectiva. Efectivamente, cuando se representa el recurso, son 10 días desde el 16 de mayo, la Corte de Apelaciones de Valparaíso podría resolver, ¿no es cierto?, anular el juicio o confirmar el fallo del Tribunal de Top de Valparaíso. Ahí la explicación del fiscal sobre lo que está pendiente, la presentación del recurso, la decisión del Tribunal de Valparaíso sobre esta petición, este recurso que presentará la defensa de Nicolás López. Ellos ya habían advertido, más específicamente la abogada Paula Vial, que recurrirán a esta decisión de condena por abuso sexual, ya que dicen o decían, estimamos que no se logró el estándar probatorio que exige la ley en los dos casos por los que fue condenado, los dos casos de abuso sexual. Es el estándar probatorio el que pondrá en duda la defensa, esa es la estrategia de la defensa. Se debería presentar este recurso de nulidad y en un plazo de 10 días la Corte de Apelaciones de Valparaíso debería resolver qué pasa con ese recurso. Andrea, lo que señalabas tú y conversábamos también, lo que se hace es cambiar las medidas cautelares que tenía Nicolás López, ¿cierto? Él estaba, y lo decía su defensa, ha cumplido las que ya tenía, que eran el arraigo, la firma mensual y no recuerdo la tercera. Ahora esas medidas se cambian por esta, que es la más severa, la prisión preventiva, y también se va a solicitar, ya lo han anunciado, se pueda trasladar hasta el recinto de Capitán Llaver para que pueda cumplir allí esta medida cautelar por la que ha sido, y mientras se espera, ¿cierto?, que se concrete la condena, que es de 5 años y que se está pidiendo además la nulidad de esta resolución. Vamos a quedar pendientes entonces a lo que ya ocurre mientras seguimos revisando la imagen del traslado de esta mañana hasta la prisión preventiva que ya está cumpliendo allí en Santiago 1, donde tú te encuentras. Nos vemos, Andrea. Buenas tardes.